la bandera de Jolly Rogers de One Piece, imágenes épicas como la bandera de los piratas del sombrero de paja izada ante un parlamento en llamas han llenado el escenario político de intentos de réplicas de este acontecimiento. Pero ¿de dónde sale? ¿Qué es la generación Z? Ladies and gentlemen. En primer lugar, separemos dos conceptos que se deben mantener separados para un mejor entendimiento del tema. Primero, la generación Z como cohorte demográfica se refiere a individuos nacidos en las fechas correspondientes a determinada generación. Por ejemplo, Baby Boomers 1946-1964, la generación X 1965-1980, los Millennials 1981-1996 y la generación Z 1997-2012. Este ejemplo de división lo he extraído de la Pew Research Center, ya que varía ligeramente según otras fuentes, ya que esta división no es un orden natural o biológico, sino una división de estudio de la sociología para una investigación demográfica ordenada, por lo cual los años que abarcan cada generación pueden variar según el estudio, aunque las fechas presentadas suelen ser el consenso universal. Esta división se da por las características que tiene el tiempo donde nacen los individuos, características sociales, históricas, que marcan dicho tiempo. Filósofos griegos como Platón ya reflexionaban sobre las diferencias entre generaciones y cómo la crianza moldeaba a los jóvenes de maneras distintas a sus mayores. Karl Mannheim elevó la generación de una simple clasificación de edad a un objeto de análisis sociológico riguroso en su ensayo El problema de las generaciones, planteando que una generación comparte una ubicación generacional, lo cual significa que todos los individuos nacidos en un mismo periodo histórico están expuestos a los mismos eventos, tecnologías y condiciones sociales formativas. No obstante, dice que pueden surgir diferentes unidades de generación, que son grupos más pequeños con interpretaciones distintas e incluso opuestas de estos mismos eventos. Actualmente la sociología ha variado el planteamiento y se entiende de manera universal. Primero, los límites de cada generación pueden variar según el lugar geográfico, por lo tanto es algo muy ambiguo, aunque sí se puede simplificar para una práctica más simple o entendimiento rápido, al entender la situación demográfica universal. En segundo lugar, se entiende que los acontecimientos históricos no determinan el comportamiento de un individuo a lo largo de su vida, aunque sí pueden influir, sobre todo en su juventud. En tercer lugar, se puede obviar, cada región geográfica tiene un desarrollo distinto en todos los niveles, social, cultural y económico, por lo tanto no se puede reducir todo a un eje que moldea la cultura, pues ello sería una negación absoluta a la realidad. La generación Z como movimiento político, un fenómeno emergente, la cual para distinguirla la llamaremos tan solo Gen Z. Así la generación que se refiere a un cohorte de las personas nacidas en 1997 a 2012 la llamaremos Generación Z y al movimiento político Gen Z. El 19 de junio de 2025, en Indonesia, entró en vigor una ley para prohibir camiones con sobrecarga, sobredimensión. A su vez, el presidente de Indonesia, Prabowo, invitó a izar la bandera de su país como muestra de patriotismo por el aniversario de independencia de su país, por lo que los camioneros, en represalia con el autoritario gobierno, izaron la bandera de la calavera con sombrero de paja de One Piece, alrededor del 27 a 30 de julio. La lucha de estos jóvenes que en redes sociales criticaban el régimen corrupto y autoritario llegó a su punto máximo en agosto, donde se prohibió la bandera de One Piece, lo que originó que sea tomada por el movimiento político que nació en Indonesia, y contactándose por redes sociales fue tomando fuerza. Se dejó en evidencia el régimen de abuso en Indonesia, y la tarifa de impuesto por camión se redujo. Aunque la bandera se prohibió, se multiplicó aún más su uso, y el presidente se vio obligado a cambiar a algunos ministros. Se eligió la bandera de One Piece pues dicha bandera representa a los protagonistas y su búsqueda de libertad ante un gobierno mundial, opresor y corrupto. Esto en el anime. Bueno, pues se quiere extrapolar a la realidad, porque obviamente una generación que creció viendo anime debe tener un mejor sentido de la justicia, porque pues simplemente es especial. Kada Prasad Sharma Ali es el nombre del dictador quien dirigía Nepal como primer ministro. Con un gobierno de izquierda corrupto, Sharma es un comunista de aquellas joyas de la vieja escuela. En los 70 participó en la rebelión de Japa, donde mataron a terratenientes. Sharma fue condenado por asesinato de un agricultor
en 1971 y pasó 14 años preso. Como sabemos, un comunista condenado no es más que un buen augurio, así que Sharma regresó para ser líder de la izquierda comunista, y luego de enfrentarse a otras izquierdas en un ambiente de inestabilidad total y cerrar el parlamento 2 veces para salvar su pellejo cuando perdía apoyo. Entre sus escándalos está la conocida reforma agrícola, que supongo que todos los países de izquierdas han tenido algo parecido, porque siempre se busca arruinar la agricultura. Es como un fetiche que tiene la izquierda. Bueno, obviamente esta fue un desastre. Como todo gobierno de izquierda, la clase política se enriquece y el pueblo que dice representar se sumerge en la más pura pobreza. Pero esperen, ¿este no era el tipo que Klaus Schwab decía que llevaba a su país al desarrollo sostenible? Nepotismo brutal. Apodados como Nepo Kids, los hijos de políticos vivían como millonarios, viajes a Dubái, autos de lujos, fiestas, mientras el pueblo, en contraste, pasaba hambre. Videos virales en TikTok contrastaban eso con la pobreza real, lo que llevó a duras críticas. Sharma, junto a su gobierno, dictaminó el 4 de septiembre de 2025 prohibir un montón de redes sociales bajo la excusa de protección. Facebook, Instagram, X, WhatsApp, incluso YouTube, hasta Discord, lo que generó el estallido social. Jóvenes en su mayoría, adoptando la lucha, es decir, la bandera que se usó en Indonesia, tomó fuerza. Tras una masiva marcha, la denominada Generación Z, o por su diminutivo Gen Z, quemó el Parlamento el 8 a 9 de septiembre, en masivas marchas. Hay que detenernos para hacer alusión que la denominación Generación Z fue una manera de nombrar dichas protestas por terceros, ya que en su mayoría eran de dicho cohorte. Así fueron ellos adoptando la denominación. Tras las fuertes marchas, Sharma huyó y se convirtió en prófugo. Se nombró vía Discord a Sushila Karki, ex jueza anticorrupción, como primer ministra, quien por cierto había sido votada de su cargo por su oposición al gobierno. El colectivo se encargó de limpiar las calles y se difunden videos de cómo tratan de mejorar la situación de su país, aduciendo que infiltrados generaron violencia en las manifestaciones, pero que ellos mismos reparan sus daños. Con banderas de Jolly Roger, de One Piece y otros símbolos de la cultura pop, entre memes y mucha energía joven, las marchas de la Gen Z en Nepal fueron un éxito para bajarse a la dictadura comunista. Entre otros países, Filipinas, Francia, Argentina, Marruecos y Estados Unidos, en marchas pro-Palestina. ¿Qué carajos tiene que ver Luffy con Gaza? Entre otros países donde la bandera ha tenido aparición. En el Perú, la prensa de izquierda progresista extrapoló la denominación de la Gen Z a las marchas peruanas que iniciaron el 20 de septiembre contra la ley AFP y Dina Boluarte, buscando así a través de noticias sensacionalistas marcar un punto de visión a toda la juventud. Sin la denominación de la Gen Z realmente clara, el 15 de octubre sí lograron que se le denomine Marcha de la Gen Z por la mayoría, de manera que se impuso la narrativa de los medios de comunicación que buscaban inflar la marcha para tumbarse el gobierno de transición de José Gerí y poner a alguien a su conveniencia. Dejó un muerto, 100 heridos aproximadamente y una gran brecha social y política. Adaptaron la bandera con el sombrero local Satroca. Madagascar empezó con su movimiento a finales de septiembre, dándose los hechos más importantes del 9 al 13 de octubre. Millones en Antananarivo, capital de Madagascar, marcharon para derrocar al presidente Rajoelina, que huyó en avión. El descontento empezó por cortes de luz y agua constantes, escaló a corrupción total, cansados protestaron. Finalmente un golpe militar apoyó a los jóvenes, un nuevo presidente interino, el coronel Michael Randrianirina, ex comandante de la unidad élite CAPSAT. En México las protestas fueron enormes. El 15 de noviembre fue la marcha más fuerte. La marcha del Gen Z fue muy numerosa y se llegaron a ver las banderas de One Piece, entre otros símbolos de la cultura pop, mostrándose en contra de Claudia Sheinbaum.
y su frágil política contra los narcos. Con todo lo dicho hasta ahora, creo que ya estoy en la condición de poder dar mi opinión de este movimiento. Mi análisis, que además creo yo está bastante bien respaldado. Es evidente que la Gen Z es un colectivo sin un sentido ideológico claro. Depende del lugar y casi siempre trata de ser antisistema. Es un movimiento de jóvenes activistas, en su mayoría pertenecientes al cohorte, es decir, de personas nacidas entre el 1997 y el 2012, pero no se puede decir que en su totalidad representa dicho cohorte, pues es imposible medir aquello, además de que demostradamente muchos de quienes apoyan dichas actividades políticas no son de los rangos de edad dentro del cohorte establecido. Este movimiento político representado por la bandera de Jolly Roger del anime One Piece, bandera que se usa porque en el anime el símbolo de los piratas del sombrero de paja representa la libertad y la resistencia, tiene distintos objetivos, pues no tiene una ideología clara, busca representar a una generación y esta premisa es el principal error de dicho movimiento. Pues ningún movimiento tiene el derecho de arrogarse a hablar por otros, y en lo que comprende a la generación Z, es decir, a las personas nacidas de 1997 y 2012, en muchos casos no pueden tener ni idea del movimiento o simplemente estar en desacuerdo con lo que plantea la mayoría del movimiento. Y pues si las ideas no tienen puntos en común, el significado de movimiento se evapora. Y me pueden decir, pero si el movimiento es marchar por justicia, todos quieren justicia, ¿no? Pues no todos consideramos los mismos argumentos válidos. Por eso hay ideologías políticas y demás problemas, porque en muchos casos las ideas son contrarias. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las marchas de la Gen Z en Perú, y muchos de mis amigos no están de acuerdo con ello también. Es más, nos puede parecer hasta estúpido. Otro ejemplo es que para un joven comunista lo justo le podría parecer expropiar una empresa y compartirla entre todos. A mí eso me parecería un disparate, una completa injusticia. En conclusión, es un movimiento sin sentido. Entonces, ¿no existe el Gen Z? Sí existe dicho movimiento, pero varía según el lugar geográfico. Pero es la idea del Gen Z como movimiento una niñería, si se analiza de manera seria, porque otras generaciones no se han llamado generación salvadora, o no de la manera tan ridícula como lo hace la Z. Podemos incluso objetar que otras generaciones, las cuales pasaron guerras y peores problemas, tuvieron en sus manos una línea de tiempo más decisiva que la actual. Sin embargo, el ego de la actual generación, fomentada por las redes sociales, las lleva a creerse algo especial. Si hay alguien que destaque, será individualmente, pues si sales a la calle nadie te pondrá una medalla. Es por tanto un error creerse una generación especial. Si quieres cambiar el mundo, hazlo con una idea, no con un grupo selecto de personas que piensan como tú. Obviamente este es el principal error de dicho movimiento, y por lo cual no tiene sentido y está condenado al fracaso como movimiento generacional. Porque no puede existir un movimiento político generacional, porque dicha división es absurda desde todo punto de vista. Y sé que tendrá distintas demandas, y algunas nobles y otras sobreutilizadas por medios políticos, para sus propios intereses. Pero no se necesita un nombre especial para hacer buenas acciones, basta una causa justa y en lo que puedas considerar sumarte. Recuerden que la denominación Gen Z la formaron medios de comunicación, mismos medios que hoy pretenden transformarla y usarla a su beneficio. Debería ser un movimiento por la libertad simplemente o progresista cuando las causas que se buscan son de izquierda, sin el nombre de Generación Z, pero toma el nombre de la juventud para tratar de tomar fuerza, lo cual es positivo en algunos casos y en otros no, pues algunas causas son justas y otras tontas, por eso como colectivo carece de sentido.